productor no solo lleva la parte económica, sino lleva también la parte artística. Yo siempre me he definido como un productor completo en ese aspecto. Es decir, yo trabajo para que el público vea en el escenario un producto, un espectáculo, una obra de teatro, como queramos definirlo, de unas características, y detrás está la producción, que es la que se encarga de ponerlo en pie. En mis inicios, yo fundé el Taller de Teatro de Ermua en el año 1980, con 15 años. Cuando digo las cifras de mi edad, cuando empecé en este sector, pues la gente alucina. Bueno, hay gente que se iba a las discotecas y yo me dedicaba a gestionar. Teníamos la suerte que fueron los primeros ayuntamientos democráticos que se constituyeron en nuestro país, en España, en el año 1979, y justamente se crearon las concejalías de cultura, y concretamente en Ermua, donde yo nací, empezó a gobernar, hubo un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, y se creó una concejalía de cultura que a mí me puso en contacto con un grupo de teatro que se llamaba Geroa, de Durango, y teníamos unas inquietudes, una serie de gentes, y decidimos montar ese taller de teatro con la compañía de teatro Geroa. Y a partir de ahí fue un poco cuando yo decidí, me tocó, de alguna manera, la labor de, en aquella época se llamaba de organización, ni se llamaba producción, ni gestión, sino de organización. Yo me encargaba de organizar lo que era el taller de teatro y de la contratación de los profesores, de los presupuestos, que claro, cuando ahora lo recuerdas, un chico de 15 años que estaba en primero o segundo de BUP haciendo esas cosas, pues claro, choca un poco. Yo lo recuerdo como una época en la que estábamos aprendiendo todos, porque era el movimiento vasco de compañías de teatro, empezaba la profesionalización. Yo entré en Geroa en el año 83, cuando era un grupo de teatro que no era ni cooperativa, ni era nada, era un grupo de teatro, es decir, que firmábamos contratos sin tener ninguna cobertura legal. Fue en el año 86 cuando creamos la primera cooperativa de teatro que tenía que tenía contratos con los actores, seguridad social. Es decir, te estamos hablando de una época en la que, en aquellos tiempos no había nada de relación laboral, por así decirlo, ni había IVAs, se pagaban justamente los impuestos justos que había cuando trabajabas a taquilla y demás. Entonces, fueron unos momentos muy interesantes, porque concretamente en el año 85-86 creamos un espectáculo que yo creo que fue un antes y un después en mi carrera, que fue Doña Elvira, Imagínate Euskadi, de Ignacio Amestoy, que además se hizo en un espacio no convencional, no se hacía en teatro, se hacía en frontones, en plazas públicas, y ese fue un espectáculo que incluso hizo que la compañía Geroa fuera la primera compañía que tuviera una concertación con el Ministerio de Cultura en el año 85. Y vinimos a actuar a Madrid, a los veranos de la Villa, que una compañía de un pueblo de Euskadi saliera y hiciera temporada en Madrid y en Barcelona, en la Sala Villarroel. Bueno, de alguna manera fue subir un peldaño muy importante en el teatro independiente, que en aquella época se llamaba Teatro Independiente, y yo sí tenía muy claro que quería que Geroa fuera una compañía importante, por eso la legalizamos, y en aquel momento había trabajando 20 personas en la compañía, que en estos momentos, en el año 2018, sería impensable. Es decir, que de alguna manera nos adelantamos a los tiempos. Y fue concretamente en el año 86 cuando
nosotros tomamos la decisión de que había que dar un paso más adelante. Y yo lo di, pero la compañía no lo quiso dar y se quedó en Euskadi. Y yo tomé la decisión de, con 21 años, venirme a Madrid a buscarme la vida. Y tuve la oportunidad de venir con una beca al Centro Dramático Nacional. Y en aquel momento Luis Pascual estaba montando El Público de Federico García Lorca. Y estuve 3 meses de asistente de producción y vi cómo era la estructura del Centro Dramático Nacional y empecé a moverme en Madrid en el año 86. ¡Desprecio tu elegancia y tu teatro! Te amo delante de los otros porque abomino de la máscara y ya he conseguido arrancártela. ¿Por qué soy tan débil? Te amo. Soy una persona inquieta que tenía muy claro que quería llevar el teatro a muchos lugares y convencí a un responsable de instituciones penitenciarias para llevar la gira de un espectáculo que en esos momentos tenía Geroa, que era Muerte accidental de un anarquista de Darío Fo, tema complicado, y organicé una gira por 15 centros penitenciarios, que en alguno de los centros hubo un intento hasta de motín, y me acuerdo que los presos nos pedían que los metiéramos en las cestas de mimbre para que salieran, pero fue una experiencia muy interesante. Y además con Geroa también hicimos, con doña Elvira Imagínate Euskadi, cuando yo decidí venirme ya a Madrid, no me desligué de Geroa y entonces les organicé una gira por Estados Unidos. Hice una gira, yo había estudiado francés, pero no había estudiado inglés, y me fui a Nueva York sin tener ni idea de inglés, con un maletín, a buscarme la vida y a organizar una gira de un espectáculo para espacios no convencionales con un título llamado Doña Elvira Imagínate Euskadi, de la marinera. Sin conocer a nadie me presenté en el Consulado de España en Nueva York y conocí al cónsul de España y le dije que estaba allí para organizar una gira. Me vio tan joven, claro, que se empezó a reír y me dijo: te voy a poner una persona que te va a ayudar. Y con esa persona recorrí el estado de Nueva York y organizamos una gira. 6 meses después me llevé a la compañía y en aquella compañía vino también Antonio Malonda, que era el director del espectáculo, porque uno de los actores no pudo hacer la gira y él entró como actor, era el director del espectáculo. Y hicimos una gira por todo el estado de Nueva York. Y esa gira fue muy gracioso porque nos acompañaban siempre 2 personas que nosotros decíamos que era una compañía vasca en los años 80. Muchos de ellos militaban en el Partido Comunista, en el movimiento comunista. Dijimos, eran 2 de la CIA que nos seguían. Pero Doña Elvira Imagínate Euskadi, aunque era la historia de Lope de Aguirre, todo el mundo sabía que había posicionamientos en el espectáculo de lo que estaba sucediendo en la realidad vasca. Una realidad muy difícil, muy compleja, en la que vivíamos mucha gente con ETA. Es decir, que ahora se puede hablar tranquilamente, pero en aquellos momentos fue muy difícil, porque cuando estrenamos Doña Elvira Imagínate Euskadi, un crítico del periódico Egin nos apuntó diciendo que éramos los responsables del plan Zen cultural en Euskadi. Eso quería decir prácticamente que éramos la diana a la que se apuntaba para que nos liquidaran. Una situación difícil, muy complicada, en la que vivimos situaciones, sobre todo porque éramos personas del mundo de la cultura que cuestionábamos de alguna manera la lucha armada. Que un día no muy lejano llegaste a Roma como un príncipe enviado por nuestro padre desde este país vasco. Socorro, mi rey. Cargado de dotes y talentos. Mis amigos fueron tus amigos y hasta el mismo Papa te amó como un hermano. Mi
En el taller de teatro nos financiábamos con las representaciones que contratábamos y poníamos bares en las fiestas, vendíamos pegatinas y contratábamos los espectáculos. Yo firmaba contratos con 16 y 17 años, siendo menor de edad y sin poder firmar. Hay contratos todavía en el Ayuntamiento de Ermua. Me acuerdo que firmé un contrato al Joglars, que lo trajimos al frontón de Ermua, que hizo una representación y se llenó y volvimos a hacer una segunda. Y me acuerdo que firmé un contrato en total de 700.000 pesetas de la época, que era una barbaridad, que es lo que cobraba el Joglars, y que conseguimos contratarle y llenamos. Es decir, que de alguna manera financiábamos con el trabajo y claro, lo miras con la perspectiva y dices, bueno, éramos unos kamikazes. En aquella época éramos kamikazes, mucha gente que nos arriesgábamos a que la profesión, es decir, la profesionalización de las compañías era muy importante para que los poderes públicos pudieran respetarnos. Tuve muy claro que quería poner en práctica lo que no pude poner en práctica en Geroa, y era una empresa que combinara la comercialidad con lo cultural y con la gestión. Y de ahí yo me acuerdo que vendí Doña Elvira Imagínate Euskadi en unos veranos de la villa y conocí a Tato Cabal, que era en aquel momento el director de actividades culturales del Ayuntamiento de Madrid, y me acuerdo que yo me presenté a una reunión porque teníamos problemas en la Lonja de las Terneras, que es donde hicimos Doña Elvira Imagínate Euskadi, y me dijeron que tenía que pedir cita, y yo dije, bueno, pues yo espero, y esperé 4 horas y media a que me recibieran. Y le hizo tanta gracia a Tato Cabal que esperara. Yo dije, yo espero con mi maletín a que me reciba. Y la secretaria me decía, no, es que usted tiene que tener cita. Y digo, no, yo espero. Y me recibió y le eché tal bronca que le hizo tanta gracia, claro, la inconsciencia de un chico de 21, 22 años, que le echa la bronca a un señor que es un director general porque le ha hecho esperar 4 horas y media. Y a raíz de ahí, en el año 88, finales del 87, me llama Tato Cabal y me dice que están un grupo de personas queriendo montar una empresa en la que hubiera gente de gestión y artistas. Y ese fue el embrión de Pentación, que es una empresa que fundamos Tato Cabal, Gerardo Maya, Alonso de Santos, El Brujo y Marga Piñero, y que se llamaba Pentación, que eran 5 en acción, y que se constituyó en febrero de 1988. Es decir, que se han cumplido 30 años de una empresa que es un referente en estos momentos en la producción teatral de este país. Su propio destino. Lo que usted tenía que hacer ahora mismo es correr a arrodillarse a los pies de su madre. Un hijo peca mortalmente cuando abandona a su madre, una infeliz viuda, a la más amarga de las soledades. ¿Y si esta vez la encontrase caída en el suelo de la cocina con la espita del gas abierta? No se preocupe tanto por ella. Cuando vuelva a casa me la encontraré esperándome con la mesa puesta. El objetivo fue, primero, crear una empresa donde se fusionara lo artístico y la gestión. Normalmente las empresas que había eran compañías de un director o de un actor o un dramaturgo, pero crear una empresa, de verdad, en aquel momento una sociedad anónima, con gente de gestión, con un director, un actor, un autor, pues bueno, fue novedoso. Y fue novedoso durante muchísimos años. Y sobre todo teníamos muy claro que queríamos trabajar
con los autores españoles, con las nuevas dramaturgias, con los autores emergentes, con la gente que estaba saliendo en aquel momento, y combinar la comercialidad con lo cultural, es decir, que eran distintas cosas que no eran fáciles, y como yo a veces recuerdo, nos daban, con perdón, hostias por todos los lados, por la parte comercial y por la parte cultural, es decir, porque nos consideraban unos intrusos que mezclábamos lo de una cosa y lo de otra. Es que era muy complicado la fusión de la gestión con lo artístico, no era nada fácil. Explicar a un actor, a un director y a un autor qué es un plan de contabilidad, unos presupuestos, todo eso era complicado y costó tiempo que entendieran ese lenguaje. Entonces, bueno, Tato Cabal decidió salirse y continuamos nosotros, es decir, que continuamos. El Brujo estuvo hasta el año 96, Gerardo Maya hasta el año 98 y Alonso de Santos hasta el año 2000, que le nombraron director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y ya dejó la empresa. Y luego desde aquel momento me quedé yo solo llevando la gestión de la empresa. Una empresa que en estos momentos hay más de 100 personas trabajando en Pentación. ¡Joder, Fede! ¡No me digas qué pasa! ¡No grites! ¡No le tires! ¡Latino, coño! ¿Qué hace? ¿Cómo van a pasar? ¿Cómo van a pasar? ¡No pueden pasar! ¡Tú sabes que vale esa silla! ¡Es que tú sabes! ¿Qué es esto? ¿El qué? Esto que estaba ahí escondido, ¿qué es esto? Será de Socorro. O de Nines, que habrá venido a ducharse y como siempre deja las cosas... Bueno, pues es un sujetador, ¿y qué? ¿Qué pasa? Es el sujetador de Carmela, ¿me oyes? Es el de Carmela, el que te dije yo que le compré en Portugal. ¿Pero qué dices, hombre? Porque sea rojo, no vayas a creer tú que buscas ahora. A ver si están también las bragas, hombre. El primer espectáculo que estrenó Pentación fue Pares y Nines de Alonso de Santos, y ahí estaba el Brujo y Gerardo Maya, es decir, el autor, el director y el actor, y yo como productor. Es decir, ese fue el primer espectáculo que tuvo mucho éxito, y la siguiente función que hicimos fue Invierno en Luna Alegre de Paloma Pedrero, y después tuvimos la ocasión, nos llegó que se había estrenado en París Amado Monstruo de Javier Tomeo, un autor de novela que le habían hecho su adaptación de la novela al teatro, y nos fuimos a verlo a París y decidimos hacer una coproducción con el Centro Dramático del Anguiló y el Centro de Nuevas Tendencias y Pentación para hacerlo en España. Y en España lo estrenamos con Jean Nichet, que era el director del espectáculo, en Francia y en España, con José María Pou y Vicente Díez, y esa fue otra de las apuestas importantes de la empresa. Habiéndome aumentado mi constante apetito, el olor de la longaniza, en lo que el ciego sacaba de la bolsa el dinero, la saqué del asador y muy presto en su lugar metí el nabo. Fui por el vino y de camino me comí la longaniza, señor. Mas cuando volví, hallé al pecador del ciego que tenía entre dos rebanadas de pan apretado el nabo. Y el siguiente espectáculo que hicimos fue el Lazarillo de Tormes. Y yo me acuerdo que dijimos, ¿quién puede hacer la versión del Lazarillo de Tormes? Y apuntamos pues, Fernando Gómez, que es un especialista, y nos decíamos, bueno, va a decir que no, tal, y pues lo mismo, nos presentamos en su casa y le hicimos gracia y dijo, bueno, yo lo hago, tenéis que hablar con mi representante. Y su representante dijo, cuesta tanto. Y dijimos, vale, de acuerdo, y lo hicimos. Y fue una colaboración con Fernando Gómez muy fructífera, porque luego hicimos El Pícaro, que estaba basado en la serie de televisión que él hizo, Los Domingos Bacanal. Trabajamos 3 veces con Fernando Gómez, y el Lazarillo fue de alguna manera
repunte muy en la carrera del brujo, muy importante, y en la carrera de Pentación, porque hicimos una gira internacional en los acuerdos de Oslo con Israel, la paz entre los israelitas y los palestinos. Actuamos en la zona palestina, en la zona judía, estuvimos en Bélgica, hicimos una gira por toda América, es decir, hicimos muchísimas funciones de ese espectáculo que realmente fue un antes y un después también y como puedes ver, todos eran autores españoles: Alonso de los Santos, Paloma Pedrero, Javier Tomeo, Fernando Fernán Gómez. Siempre hemos trabajado, que años después el Festival de Autores de Teatro Contemporáneo de Alicante me dio el premio al productor que más autores españoles vivos se han estrenado. Estas monedas son para vos, en prueba de mi buena intención, la mitad de lo que os debo. La mitad de la mitad. La cuarta parte del doble de la mitad. Pero en unos días, si me dejáis por sentarme aquí, os daré la mitad de los 2/3 del total. Mejor procure vuesa merced darme el doble de la mitad, con lo que tendrá crédito abierto. En aquella época se iniciaban los circuitos teatrales, trabajábamos en distintos circuitos, copábamos los circuitos de los teatros municipales y de los teatros privados de las ferias. Entonces lo hacíamos todo. Teníamos espectáculos para todos los circuitos, que es un poco lo que Pentación siempre ha hecho, que hemos cubierto toda la sociedad, todo el aspecto de la sociedad, de los espectáculos que pueden interesar a las espectadoras y a los espectadores, jóvenes, adultos y no tan jóvenes. Es decir, el otro día terminábamos la gira del espectáculo La velocidad del otoño con Lola Herrera y el público decían: qué bien, un espectáculo para nosotros. Es decir, que siempre he intentado hacer espectáculos que interesaran a la sociedad en la que yo vivo. No necesitas defenderte. ¿Cómo que no? Si acabas de asaltar mi casa por la ventana. ¿Pero por qué no abrías la puerta? Porque si la abro, un ejército de policía habría caído sobre mí y me habría puesto una camisa de fuerza. ¿Por qué estás amenazando con quemar la casa? Porque no me dejan en paz. Porque estás loca, mamá. Yo sí, loca, pretendes no, loca. carbonizar un edificio histórico. Hay gente, creadores, que dicen que a ellos no les importaba el público. A mí es lo único que me importa. Yo produzco teatro para el público que viene a verme, porque si no, ¿qué sentido tiene hacer teatro si el público no está? Y siempre intento hacer teatro de calidad dentro de las posibilidades que se tienen. Porque claro, yo no tengo los recursos de un centro dramático nacional. Es decir, tengo los recursos que genero de la taquilla y del trabajo que generan las obras que yo produzco. Un momento. Tú eres el que tenía que cenar con él esta noche, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿Te ha hablado de mí? Sí, bastante. Aunque de todas formas seguro que te hubiese reconocido. Soy de los pocos productores que no soy ni actor, ni director, ni autor, ni técnico. Es decir, siempre he sido productor. Siempre he querido ser productor. Por eso mismo, cuando yo siempre digo, es mejor que no te dediques a esta profesión si no te gusta lo que haces, porque es muy ingrata, porque eres el saco de las hostias, porque eres el culpable de todos los males, porque cuando hay éxitos, los éxitos son de otros, cuando hay fracasos, los fracasos son del productor. Yo nunca había estado enamorado, de esa manera por lo menos. Siempre creí que la vida se modificaría cuando uno se enamora así, que toda mi angustia desaparecería y una sensación maravillosa ocuparía su lugar. ¿Por qué dudaba tanto de ella? ¿Cómo podía amarla y odiarla al mismo tiempo? Pensé que acostándonos
despejaría todas esas dudas. Yo creo que el teatro público debe hacer lo que no hace, donde no llega el teatro privado. Y cuando dicen, uy, privado, tal, ¿qué es el teatro privado? Pues es la reunión de la sociedad civil en torno a un proyecto. ¿Qué es una compañía de teatro privada? Pues un grupo de personas que se reúnen en torno a un proyecto, y es sociedad civil, es la sociedad la que se reúne, y luego la administración tiene unos mecanismos para gestionar unos recursos que tienen sus espacios públicos y que debe hacer lo que no hace lo privado. Y sobre todo debe apostar por los nuevos talentos, por las nuevas generaciones, por lo emergente. Eso es por lo que debe apostar. Eso por una parte. Y luego, yo creo, en lo mixto, en la colaboración público-privada, que lo he hecho muchas veces. Y lo sigo reivindicando. Creo que es enriquecedor. Creo en el mestizaje. Es muy bueno. Cuando hay gente que dice, no, yo no me quiero mezclar, digo, pues yo sí, me quiero embarrar, quiero mezclarme, porque la gente de la cultura tenemos que mezclarnos, porque si no nos mezclamos, esto no es la raza aria. Quiero el mestizaje y lo reivindico siempre. Y es un lema que siempre tengo presente en todo lo que hago. Anoche lo hicisteis 3 veces, efectivamente. ¿Y esto es lo habitual? Todos los días. Pero es que el año pasado lo hicimos 14 veces. ¿Cómo? Eso no es verdad. Es verdad, te lo juro, 14. Eso es imposible. Posible, 14. ¿Qué pasa, que lleva la cuenta? Más o menos. Yo tengo una comedia que se llama 2 más 2, comedia desenfadada, o una comedia que tengo que se llama Prefiero que seamos amigos, con Lolita. O también El padre con Héctor Alterio, una función que hace reflexionar sobre una tragedia que vive la sociedad en estos momentos, que es el Alzheimer, y las personas que tenemos en nuestro entorno con Alzheimer y que las familias tienen que cuidar de esos enfermos, o La cantante calva de Ionesco. Me incomoda mucho hablarle con franqueza. Pero un bombero es también un confesor. ¿Y bien? Discutíamos porque mi marido decía que cuando se oye llamar a la puerta es que siempre hay alguien. La cosa es plausible. Y yo decía que cada vez que llaman es que no hay nadie. Eso puede parecer extraño. Pero está demostrado, no mediante demostraciones teóricas, sino por hechos. Es falso, puesto que el bombero está aquí. Ha llamado, he abierto, estaba ahí. ¿Cuándo? Ahora mismo. Sí, pero solo fue después de haber oído llamar una 4ª vez que nos hemos encontrado a alguien. Es decir, te he puesto 3 o 4 ejemplos de obras totalmente distintas. Comedias, teatro comprometido y teatro del absurdo. Todo eso lo estoy haciendo, porque creo que es una de las labores que tiene que hacer la gente que nos dedicamos a esto. Y mi empresa lo tiene muy claro. Produzco de todo, porque además puedo hacerlo y quiero hacerlo. Y genero empleo y genero trabajo, que es una de las cosas que siempre lo decimos. La cultura es la 4ª fuente de ingresos del Producto Interior Bruto. Este país iría mejor si cuidara a la cultura. Generaría mucho más empleo y mucho más recursos económicos que muchas de las cosas que tiene, que invierte el Estado en esos sectores y que no generan tanto como genera la cultura. Ha entrado un hombre que pretendía que era tu marido, un hombre muy antipático, y me dijo que un hombre que se parecía a tu marido, pero peor que tu marido, peor. Me dijo que esta no era mi casa. Pero esta es mi casa. Dice, esta es mi casa. ¿No? En el Bellas Artes intento programar espectáculos con un poco más de riesgo, con cierto compromiso, y también es un espacio más pequeño, son 438 localidades, y en la Latina intento que sean espectáculos para un gran público. Estamos hablando de un teatro de 900 localidades. Es decir, no es lo mismo programar para el Bellas Artes o para la Latina o para el Teatro Romano de Mérida, que tiene 3.100 localidades.
A mí hay veces, yo dirijo el Festival de Mérida desde hace, este va a ser mi 7º año. Las malas lenguas aseguraban que iba a durar un año y ya llevo 7. Yo cogí el Festival de Mérida con 52.000 espectadores y en estos momentos hay 168.000 espectadores. Un punto de inflexión en relación al Festival de Mérida, la primera vez que yo llevé un espectáculo a Mérida fue Miles Gloriosus de Plauto, que lo estrené con Antonio Resines y Maribel Verdú, una actriz que tenía 19 años, Maribel Verdú en aquel momento era muy joven. Desde Miles Gloriosus o Amado Monstruo de Javier Tomeo o Al Lazarillo de Tormes, he montado desde El Banquete de Platón a Yo Claudio, que se estrenó mundialmente en el Festival de Mérida, que dirigió José Carlos Plaza y hizo Héctor Alterio. Está bien, Claudio. Me voy de Roma. Vuelvo a mi vida de antes. No me echarás de menos con una esposa tan bonita y ahora volverás a vivir en palacio. Te echaré mucho de menos, Calpurnia. O Una noche con los clásicos, que conseguimos unir a Adolfo Marsillat, Amparo Ribelles y María Jesús Valdés, que eso lo hicimos en el Festival de Almagro, o espectáculos como La Cena de los Idiotas, de Francis Weber, que estrenaron Pepón Nieto y Luis Tosar, allá por los 2000, o Palabras encadenadas de Jordi Galcerán. Después, voy a ponerte un vídeo en el que muestro cómo mato a mi primer niño. Justo aquí encima, para que puedas comprender mis motivaciones. Hay un momento, mientras cuento cómo lo hago, que me pongo a llorar. En serio, lloro a moco tendido, de verdad. Es un momento muy intenso, porque se puede sentir la angustia que estoy viviendo. Como te das cuenta, estoy dando prácticamente títulos de autores españoles o de autoras o títulos como La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro o El túnel de Ernesto Sábato, que han tenido mucha relación, o Solas de Benito Zambrano, que se hizo en teatro. He traído café. ¿La compró usted nada? Como hacían falta unas cuantas de cosas, Luego le doy el dinero que se ha gastado, ¿eh? ¿sí no importa? A mí sí me importa. No quiero que digan que la he traído a mi casa para sacarle dinero. O El hijo de la novia, de Campanella. Hay muchos títulos, claro, en hablar de títulos de Yonkis y Yankees de Alonso de Santos, que se estrenó en el Teatro Olimpia, el actual Teatro Valle Inclán, en el año 96. Es decir, que recordar títulos, es que son muchos títulos los que se han hecho. Que se ha creído la historia que le ha contado ese mamarracho. Que se va a casar con ella. Y la va a llevar a América cuando vuelva. Pues sí, me voy a ir de aquí para que te enteres. Así no tendré que aguantarte más, ni a ti ni a nadie de este barrio de gentuza. En América viven de otra forma, ¿sabes? La gente tiene educación y modales. Evidentemente, para que hay unas reglas, para que te contraten un espectáculo en las giras, aunque los programadores digan que no importa, sí importa. Es decir, hay un atractivo. Es decir, yo he trabajado, como muy bien has dicho, con Concha Velasco, Lola Herrera, Héctor Alterio, José Sacristán, Adolfo Marsillat, Amparo Ribelles, Mari Carrillo, Jesús Puente. Es decir, hay una nómina, estoy ahora preparando el libro de los 30 años de Pentación, y es una barbaridad. Más de 2.000 actores han trabajado en la casa, de todo tipo, y conocidos hay 400, el resto son desconocidos. Es decir, que hay mucha gente que no es tan conocida, gente normal, que no es conocida, pero de actores, de técnicos, de escenógrafos, de iluminadores, de todo. He tenido la suerte de trabajar con muchísima gente. Y gente que no era conocida, como Javier Cámara, que
que empezó trabajando en Ventación, que hizo sus pinitos en El Pícaro de Fernando Fernán Gómez, o Dani Guzmán, que ahora es un director de cine y es actor de series y de teatro, que empezó haciendo Yonkis y Yankees con nosotros. Es decir, actores y actrices que empezaron con nosotros y que ahora son muy conocidos. Eso yo creo que de alguna manera a mí me reconforta ver gente, incluso yo he tenido una faceta también docente, di durante 10 años clase en la escuela de Cristina Rota y doy muchas clases en másteres de gestión cultural y demás. Me ha permitido conocer a mucha gente y tener relación con muchísima gente que luego han trabajado en Ventación. Antígona, Sófocles, sí. Sí, yo habría sido una gran actriz, pero la vida te da sorpresas y en vez de actriz, esclavo. Que sí, que ya sé que dicen que eso del teatro es muy esclavo, sin fines de semana ni nada, pero no es lo mismo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque un esclavo vendría a ser como un ama de casa y esposa en la vida, y una madre también, ¿eh? Yo he asumido muchos cargos. Yo soy presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid, pues tenía muy claro que había que estar siempre batallando por los derechos de las compañías y de las empresas de teatro. Y presido la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza, que agrupa a 400 compañías de teatro y danza de España, de pequeño, mediano y gran formato. Es decir, del panorama del sector privado de las artes escénicas. Siempre he tenido muy claro que hay que estar en los lugares donde se deciden las políticas de cultura, porque yo no quiero que legislen en mi sector sin contar con el sector. Estoy fascinado porque como nunca hablo con un fantasma, ¿comprendes? Eres representante de artistas, hablas con muchos fantasmas. Este acto es para el público que durante tantas décadas ha acompañado a nuestra abuela por tantos teatros y ha contemplado tantas de sus películas. El cine, la música, el teatro, el circo, la ópera, la danza, todos nos unimos y creamos la Asociación de Industrias Culturales, que durante muchos años he sido yo portavoz y hemos trabajado para la bajada del IVA cultural. Es muy importante estar en los lugares de poder, trabajando para que el poder sepa que somos un sector fuerte y que no puede hacer lo que quiera con nosotros. Es una faceta que yo he trabajado durante muchos años y que me ha quitado mucho tiempo de la empresa. Que un Estado no destine como mínimo el 1,5% del presupuesto a la cultura es grave. Tenemos una lengua. Aunque España tiene 4 lenguas, y yo considero que todas son oficiales, evidentemente todas son oficiales, y la Constitución así lo dice, pero tenemos un idioma común que es el español, el castellano, que lo hablan 500 millones de personas. Que un país no batalle por eso, porque la lengua esté presente en todo el mundo como lo han hecho los ingleses, los norteamericanos y los ingleses, es una desgracia. Porque la lengua es cultura, es nuestra cultura, es donde podemos proyectar nuestra cultura al mundo. Si yo fuera ministro de Cultura, lo primero que haría es un pacto por la cultura, que yo se lo he pedido a todos los políticos. Yo procuro, siempre que hay periodos electorales, vienen los políticos a preguntarnos qué haríamos, pues un pacto por la cultura, de todos los partidos políticos, y lo pondría por encima de los intereses partidistas. Porque si todos los partidos políticos fuéramos a una con la cultura sería un referente a nivel mundial, porque hay muchos creadores y creadoras en nuestro país que están desaprovechados porque no hay mercado.